Tú, Aldo, sabes, lo hemos hablado acá en el programa en realidad, la realidad que viven los adultos mayores en nuestro país es compleja. En los últimos años se ha evidenciado más, hay estudios al respecto y de hecho vamos a estar conversando sobre un estudio, una investigación del Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro que revela que 1 de cada 3 adultos mayores experimenta soledad y aislamiento al mismo tiempo. Es un estudio que se llama La soledad no deseada y el aislamiento social en la vejez, donde se pueden evidenciar cifras como la que yo te mencionaba y que, por ejemplo, un 28% de las personas mayores reportaron tener solo 1 o 2 personas cercanas en su red de apoyo. Para conversar de este tema estamos con Antonia Díaz de Valdés, que es docente del Centro de Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, para comprender una realidad que cada día nos golpea más y que va a seguir con nosotros por el envejecimiento de nuestra población. Antonia, ¿cómo estás? Bienvenida a País ADN. Hola, buenos días. Estoy muy bien. ¿Y ustedes? Aquí preocupados por las cifras y por una realidad que de verdad nos inquieta. Cuéntanos, ¿qué los motivó a hacer este estudio y cuáles son las principales conclusiones a las que arribaron? Bueno, la verdad que lo que es la soledad y aislamiento social ha ido ganando fuerza en los campos de estudio desde las ciencias sociales particularmente estos últimos años, porque la prevalencia ha ido en aumento. Esto debido en gran parte al envejecimiento de la población, a la disminución en las tasas de fertilidad y otros factores sociales que llevan a que con este aumento de la proporción de personas mayores vayan en aumento también otros problemas como la sensación de soledad y el aislamiento en este grupo poblacional, que trae consecuencias tanto para la salud física como salud mental, cardiovascular, etcétera, en este grupo, poniéndolos en una situación mayor de vulnerabilidad en muchos sentidos. Este es un problema multifacético y que hasta hace muy poco no se estudiaba. Sin duda eso es una preocupación porque nos hemos dado cuenta, y no sé si lo ves tú, Antonia, que quizás esto estaba antes más invisibilizado, como que era algo que estábamos ignorando de alguna forma. Yo diría que era algo más naturalizado, como que siempre recuerdo que la gente iba por la calle y decía, ay, no, es que me topé con una abuelita y nos pusimos a conversar en el metro y necesitaba alguien con quien hablar. ¿Quién no ha escuchado esa frase? Y eso es naturalizarlo, porque de partida es referirse un poco mal a lo que es una persona mayor y dar por hecho que necesitan hablar, que están solos y lo naturalizan. Hoy en día como que hay más evidencia de que las redes de apoyo, de que la sensación de soledad son factores importantes y es algo que debemos trabajar como sociedad. Antonia, ¿hay políticas públicas en Chile adecuadas o suficientes para abordar este tema o no? Yo te diría que no, porque como es un tema más bien novedoso, no es algo que se esté trabajando hace mucho tiempo como para que sean suficientes las soluciones ofrecidas. Sí hay ciertas políticas públicas y ciertos programas sociales que están enfocados en ayudar a las personas. Por ejemplo, a nivel municipal, muchas, si no todas las municipalidades cuentan con programas de grupos de personas mayores para distintas actividades y ese tipo de programas ayudan mucho, porque lo que pasa es que cuando las personas empiezan a envejecer, pierden redes de amigos, hay gente que muere también, dejan de trabajar y pierden todo el contacto social o casi todo el contacto social con quienes eran sus compañeros de trabajo y van quedando poco a poco aislados. A eso se suma además problemas de movilidad que les impiden salir a juntarse o participar de ciertas actividades sociales. Entonces, que existen ciertos programas o ciertos talleres para personas mayores donde puedan ir a reunirse con otras personas que están como en la misma situación, ayuda mucho. Pero no hay una política a nivel como general de país para poder trabajar estos temas. Sí se ha ido levantando la preocupación y se han ido trabajando estas cifras para poder demostrar la importancia del problema y la necesidad de acción. Y me parece además, Antonia, que en el estudio que ustedes establecen la realidad es mucho más cruda para las mujeres que para los hombres, ¿no? Sí, bueno, aclarar que yo no participé de ese estudio en general. Yo trabajo con lo que es personas mayores, salud mental, aislamiento y soledad, pero todos tenemos acceso como a la investigación que se hizo desde el centro en la UC, ¿ya? Pero yo no soy una de las investigadoras principales. Solo aclarar eso.
No, pero nos estás explicando de qué se trata el tema, lo que nos parece extremadamente valioso. Hay en ese sentido un mayor costo para las mujeres que para los hombres en términos de afrontar la vejez en soledad, ¿no? Sí, porque pasa también que las mujeres suelen ser aquellas personas que ocupan los roles de cuidadora. Y también, no sé si han visto, pero ha salido muchos estudios respecto al perfil de cuidadores y a cómo ellos viven la carencia de redes y la soledad, que es otro grupo como... Dentro de esta población de personas mayores, otro grupo que se encuentra aún en mayores condiciones de vulnerabilidad porque están a cargo de una persona y están a cargo básicamente solas. Como hay menos personas jóvenes también que ayuden a cuidar de las personas mayores, todo esto está pasando la cuenta hoy en día. Y las mujeres tienen mayor prevalencia de depresión que los hombres, eso a partir de como los 11 años y se mantienen en la vejez, y tienen mayor sensación de soledad porque tienen menos redes. Las mujeres también muchas mujeres que ahora son personas mayores no contaban con trabajo o se retiraron mucho antes, no tienen hijos algunos, entonces se intensifica este problema. Claro, ese es un tema que se va intensificando y que sin duda también genera... Esto podría incluso traer, podríamos decir también, problemas de salud, ¿no? Porque finalmente, más allá de la como depresión o lo triste que puede ser vivir en aislamiento en una edad tan avanzada, no tener a quién recurrir, efectivamente es importante destacar que, claro, las personas mayores pueden incluso tener menos acceso a la salud porque no tienen quien los lleve, no tienen a quién recurrir. Esos son también algunos aspectos a considerar, ¿o no? Efectivamente. De hecho, en este estudio que ustedes mencionan, muchas personas mayores dicen no tener ni siquiera amigos o no tener ninguna persona que los ayude con cosas como ir a citas médicas, claro, o ir a cobrar sus pensiones o cosas así que son como súper básicas. Entonces se quedan sin poder hacerlo. Y también, no sé si han visto, pero las historias de personas mayores que se caen y que pasan días sin que los descubran, básicamente, siguen en aumento aquí y en el mundo. Y al menos para mí eso es súper preocupante porque hay un gran porcentaje de personas mayores que viven solos y ese porcentaje sigue en aumento y va a seguir aumentando. Entonces ahí entran otros estudios que se han estado haciendo, por ejemplo Carla Taramasco y un equipo que generaron unos sensores de movilidad para poder captar en tiempo real si las personas mayores se caían y poder generar alarma para ayudarlos, etcétera. Entonces se está trabajando como en poder ir mitigando cada uno de estos problemas y desde distintas perspectivas, con distintas herramientas. Sin duda eso es una preocupación, creo yo, también. Y en ese sentido, uno podría pensar también que los vecinos o la gente con la que viven o conviven en términos de edificios, quizás de condominios o de la misma calle, juegan un rol importante en esa soledad que experimentan algunos adultos mayores. Para algunas personas sí, claro que sí, pero para otras no, porque hay personas que pueden vivir en una comunidad que es muy afiatada, pero ellos no salir de sus departamentos, entonces si se caen o cosas así, la gente no lo nota. Claro, hay otras personas que efectivamente salen, no sé, todas las tardes a caminar, entonces el conserje sabe que esa persona sale todas las tardes y si no aparece 1 o 2 días, se preocupan. Entonces es todo súper relativo. Conversamos con Antonia Díaz de Valdés, docente del Centro de Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Hablábamos recién de las políticas públicas, pero en términos generales, ¿estamos preparados para lo que viene, Antonia? Por ejemplo, ¿estamos educando de buena manera y eficientemente a los geriatras? ¿Tenemos una red de cuidados paliativos? ¿Analizamos cabalmente lo que va a significar como costo social el envejecimiento de la población? No, lamentablemente hay una carencia en lo que es profesionales de geriatría y gerontología. Se está trabajando en la formación de estos profesionales desde distintas perspectivas como la medicina, kinesiología, trabajo social, etcétera, pero todavía falta mucho camino por recorrer y la demanda no está cubierta en la actualidad. Y esto no solo ocurre en Chile, esto ocurre también en todos los países con envejecimientos acelerados, que es un problema que vino demasiado rápido. Bueno, yo no diría problema, pero una situación que vino demasiado rápido y la gente no estaba preparada, no estamos preparados.
como sociedad. Y también lo que habíamos mencionado también, de hecho la Organización Mundial de la Salud lo dice, esta soledad no deseada o este aislamiento social aumenta el riesgo de demencia en un 50%, el riesgo de infarto o de algún tipo de enfermedad cardiovascular en un 30% y el incluso de muerte prematura en un 25%. O sea, estamos hablando que no es solamente un tema social, es un tema también de salud. Efectivamente, o sea, por ejemplo, lo que es la depresión, se considera, la depresión es la causa para el 7% aproximadamente de lo que es la dependencia de personas mayores. Entonces, cada uno de estas, lo que es la soledad, lo que es el aislamiento, que son cosas distintas, llevan a mayor prevalencia de dependencia, muerte prematura y otras condiciones como enfermedades cardiovasculares, como mencionas tú, que aumentan las probabilidades de una mala calidad de vida en la vejez, de mayor dependencia, discapacidad, etcétera. Tiene consecuencias bien importantes. Este tema ya ha sido abordado desde hace décadas fundamentalmente en Europa, que es una sociedad que debió afrontar estos problemas de manera social y también muy radical. Por ejemplo, la eutanasia o las leyes de buen morir han sido frecuentes en Europa. En Chile también estamos atrasados a ese respecto, Antonia, ¿no? Sí, la verdad que eso es un tema que poco se habla en general, en círculos académicos o sociales, políticos. No es algo que en Chile todavía se esté considerando mucho. Pese a que ya hay discusión de algunos proyectos al respecto, ¿eh? Efectivamente, y pese de que hay gente que demuestra cumplir con las condiciones que en otros países se requieren para poder optar a la eutanasia asistida y esas cosas, pero lamentablemente en Chile estamos muy atrasados en ese aspecto. Ahora, Antonia, nos preguntan también nuestros auditores con respecto a la diferencia entre soledad y aislamiento. Lo hablamos de manera distinta, lo mencionamos de forma distinta, soledad no deseada y aislamiento social. ¿Cuál es la diferencia? La soledad es una experiencia subjetiva, es un sentimiento. Es como sentirse solo, sentirse desconectado, mientras que lo que es el aislamiento es una situación objetiva, que es cuando faltan interacciones, cuando faltan redes, cuando objetivamente no tienes amigos o no tienes a quién recurrir. Porque uno puede estar, y de hecho esto es lo que más llama la atención de este estudio en la UC, que la gente dice sentirse solo, pero no solo se sienten solos, también están aislados. Y otra cosa que ocurre es que hay gente que se siente muy sola y tiene muchas redes alrededor, pero esas redes no son efectivas. Claro. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, no solo en la cantidad de redes, sino que estas redes sean buenas, que sean efectivas, que sean significativas para las personas. Ahora también podríamos analizar lo que pasa con la misma sociedad, los hijos, los nietos, los quizás parientes o redes de apoyo, donde también se hace difícil, por así decirlo, uno lo ve, uno lo escucha, de que efectivamente también es complejo acompañar a personas en edad mayor, por distintas cosas, por distintos motivos sociales, distintos motivos de comportamiento a veces. Eso también es un tema que tenemos que hablar y trabajar, ¿o no? Efectivamente, o sea, lo que es las condiciones para las personas de 40, 30, 50 años hoy en día son muy distintas a como eran hace 20, 30 años. La cantidad de personas que existen también para poder cuidar a una persona mayor hoy en día son mucho menores. Antes la gente tenía muchos más hijos, entonces se iban turnando, se iban apoyando. Hoy en día eso en realidad no existe para muchos. Entonces, es complejo el tema. Antonia, la discusión va a tomar otro cariz porque pese a la reforma previsional que hubo este año, se estima que hay que seguir avanzando en esa materia y la edad de jubilación va a ser más avanzada. Esto que podría traer un beneficio en términos a gente mayor, entregando todavía esos conocimientos a la fuerza laboral, también va a traer un tema en términos de que va a prolongar la vida laboral de mucha gente con el costo consiguiente, ¿no? Bueno, este es un tema súper debatido. La realidad es que en Chile y bueno, la mayoría de los países
con envejecimiento acelerado la gente no se está jubilando a los 60, 65 años, se están jubilando más cerca a los 70, porque llegan a los 60, 65 años y dicen, pero si yo estoy perfecto, puedo seguir trabajando, quiero seguir trabajando. La mayoría de la gente encuentra un significado y parte de su identidad en lo que es su trabajo. Ahora, el problema es que no todos llegan a las mismas condiciones de salud a los 60, 65 años. Entonces, el problema es para aquellas personas que no llegan en condiciones para poder seguir trabajando, pero no son la mayoría. La mayoría de las personas tienen las condiciones físicas para seguir trabajando y quieren seguir haciéndolo. Pero hoy en día hay muchos problemas de acceso incluso para la continuidad del trabajo a cierta edad o para ser contratado. Entonces, podría ser que al aumentar la edad de jubilación se amplíen también las oportunidades de trabajo para las personas mayores, lo que apuntaría a mejorar las condiciones para ellos de otras aristas también, no solo mejorándolos en el sentido de va a haber más tiempo para acumular dinero para la pensión, sino que también van a tener más tiempo de socialización en actividades significativas para ellos. Entonces entran otros factores en juego y si es que se les da más oportunidad, porque si se aumenta la jubilación, pero no se apunta al problema del acceso al trabajo en personas mayores, ahí sí que va a haber un problema. Claro. Nos escriben, de hecho, algunos de nuestros, de quienes nos están escuchando a esta hora, Antonia, y nos dice, por ejemplo, Edwin, que él actualmente tiene 45 años, tiene discapacidad visual total, y que no tiene hijos ni pareja, y que no tiene mucha red social, y que él cree que va a ser de esas personas mayores que estarán solos en algún momento. Y asegura que conoce a una profesora en la escuela donde él trabajaba, que es una persona mayor, de 78 años, con ceguera total, tiene leucemia y vive en su departamento. Además, tiene un problema de sordera y bastante severo, de hecho, y dice que se pierde cuando sale a comprar. O sea, esta es una realidad que uno puede ver y que lamentablemente en el caso de Edwin, como él nos cuenta, es algo que también puede prever que le va a pasar. O sea, ¿hay alguna forma también de, no sé, prepararse antes de esta situación, buscar con el tiempo redes o, no sé, decirlo de alguna forma, mejor estar más preparado quizás o hacer algo para cambiar esta realidad a futuro? O sea, claramente uno se puede tratar de preparar, pero por ejemplo, si uno tiene dificultades visuales o discapacidad y no puede trabajar, no puede contratar a una persona que los ayude, por ejemplo, se cae en un círculo vicioso, porque no se tiene mucho apoyo para lo que es programas de cuidadores. Hay programas, hay políticas, pero la oferta programática no es suficiente. No alcanza a cubrir el total de personas que requieren de esos servicios. Se está trabajando para mejorarlo, pero al día de hoy todavía no se cuenta con suficientes recursos ni capacidades para poder cubrir toda la demanda. Oye, Antonia, desde tu experticia, las casas de reposo, las casas de acogida que han proliferado en el último tiempo, ¿sirven para paliar la soledad o no? Sí, claramente. Ahí de partida las personas tienen actividad y tienen contacto con personas en su misma situación. El tema es cuando de repente hay mucha gente que está sufriendo de demencia o problemas así o están postrados, aquellas personas no pueden sacar todo el provecho que se podría, pero cada vez hay personas que se van antes de estas casas de retiro justamente para no estar solos, porque se sienten más seguros, no están solos, hacen nuevos amigos, participan de otras cosas y hay muchas de estas casas de acogida muy buenas. Claro, el tema ahí también es de costos. De hecho, nos escribe también Carolina, que ella dice que con su hermano ya están de acuerdo en cómo van a cuidar a su mamá cuando ella vaya envejeciendo, porque son solamente ellos tres. Nos agradece también por poner este tema al aire en el programa, por discutirlo, pero eso también es una posibilidad de preverlo como familia, en el caso de quienes tienen hijos o alguna red cercana de apoyo, algún sobrino, algún pariente, donde uno puede prever, bueno, qué va a pasar cuando esta persona que quiero vaya envejeciendo, porque, claro, esas casas de reposo existen, pero muchas veces los costos son altos. Sí, también hay opciones gratuitas, pero claramente hay mucha demanda también para esas. Y se debe cumplir ciertos requisitos para poder acceder, como por ejemplo tener alguna pensión, aunque sea pensión asistencial.
Pero sí, las familias se están preparando también para esto. Mis hermanas y yo también, mi marido y sus hermanos también, estamos todos como, cuando ocurra esto, vamos a hacer esto. Pero hay muchas veces que eso no se puede cumplir porque, no sé, la gente no estaba en las condiciones financieras, por ejemplo, que esperaba estar al momento de necesitarlo. Entonces, quizás no pueden pagar el hogar que habían planeado pagar. Entonces, hay que tener esas consideraciones también. Antonia Díaz de Valdés, docente del Centro de Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, muchas gracias por estar con nosotros, por alertarnos sobre este tema y fundamentalmente por darnos claridad sobre una cuestión que vamos a tener que tener cada vez más presente en el debate público.